Buenas tardes, encantada de estar aquí. Gracias a Lourdes Domingo por proponerme por esta charla y a Olga García del Departamento de Árabe y a Juan Vicente, el director, por invitarme a esta jornada. Hablar de la condición femenina en las sociedades árabes es situarlas primero en un marco sociocultural religioso complejo, lleno de variantes donde se entrecruzan y entrelazan la tradición, la religión y el sistema patriarcal arraigado. Hablar de las mujeres árabes nos obliga a aclarar conceptos muy importantes, ya que la gran mayoría de ellas siguen la religión musulmana, casi un 90%, pero que conviven con otras religiones minoritarias, tal como el cristianismo, representado por la iglesia copta en Egipto o la maronita en el Líbano. Y la imagen normalmente que nos evoca una mujer árabe es la imagen de una mujer con pañuelo, que cubre su pelo o un atuendo que tapa todo su cuerpo. Una imagen que responde a la sumisión, a la subordinación y que refleja una realidad efectivamente existente, viva, normal para muchas, triste para algunas y muy dramática para otras. Sin embargo, no se puede hablar de un solo modelo de mujer árabe. Son varias mujeres árabes, varios modelos, varias trayectorias y varias vidas. Por eso me gustaría desvelar otra realidad en la segunda parte de esta charla. Otras caras, figuras, por circunstancias u otras, se escapan un poco de la imagen generalizada, sin antes, en la primera parte, hablar de algunos aspectos que describen la condición femenina de muchas mujeres en las sociedades árabes. Empezamos por los aspectos de opresión y control patriarcal. Lo más visible es el velo. El velo que ha suscitado siempre una gran polémica en el mundo occidental y también entre las islamistas y las feministas. Para las primeras se representa el emblema de la identidad femenina islámica, un símbolo de autenticidad religiosa y del mandato divino que las mujeres tienen que cumplir, y para las segundas, las feministas, es uno de los distintivos más patentes de la opresión del sistema patriarcal que pretende controlar sus cuerpos y sus mentes. Como afirma Asma al-Mravet, médica y autora comprometida con la problemática de la mujer en el Islam, el texto sagrado no pone ninguna codificación o legislación acerca de la necesidad de una vestimenta islámica femenina específica, como se afirma en el discurso tradicionalista. Y hoy en día no hay unanimidad en la indumentaria considerada como propia para las mujeres, porque en cada país se utilizan prendas diferentes. Hay prendas que solo cubren el pelo o parte de él y dejan descubierta la cara, otras que ocultan totalmente el cuerpo con una rejilla de tela en los ojos que permite que la mujer vea y no ser vista, cubriendo las manos también, y otras que solo dejan libre los ojos. La socióloga Fátima Mernissi sostiene en su libro El harén político, el profeta de las mujeres, que los musulmanes se encuentran patológicamente encerrados en el pasado sin haberlo leído ni entendido, y aboga por una lectura del pasado para poder comprender el presente. La tesis de Mernissi es que el texto sagrado ha sido manipulado históricamente por el poder. Esta interpretación considera que las mujeres han sido situadas en el centro de una legislación sumamente restrictiva para ellas, basada en explicaciones misóginas y dichos falsos del profeta. Mernissi, mediante su relectura de la historia, pretende desmontar la creencia de que el Islam ha institucionalizado la división del espacio público y privado. Entiende también que el profeta fracasó por no instaurar el espíritu de igualdad que subyace en la doctrina. La socióloga llega a la conclusión de que el velo es una cuestión política. Las mujeres tapadas con el velo demuestran estar de acuerdo con el hecho de ser sombras mientras se encuentran en los espacios públicos. Por otra parte, en caso de que pretendan mostrar su identidad a través de hijab o velo, lo que evidencian es su temor a enfrentarse al verdadero problema, al individualismo y a la responsabilidad sexual y política. Y
También podemos hablar del control de la vida sexual de las mujeres. Una sexualidad que en el caso de ellas se controla, se organiza según un orden socio-religioso estrechamente relacionado con la ideología patriarcal. El control de la vida sexual de las mujeres empieza desde una edad muy temprana, enseñándoles que sus órganos sexuales son lo más valioso y lo más delicado que tienen, motivo por el que deberían tratarlos con precaución. Las niñas aprenderán así a reprimir sus instintos, apetitos, consiguiendo un estrangulamiento gradual de su personalidad y su sexualidad, que al fin y al cabo no les pertenece a ellas, sino a la familia y a la sociedad. Las niñas se someten a una mutilación educativa y en algunos países como Egipto y Sudán a otra mutilación genital. Esta es definida por la Organización Mundial de la Salud como ablación o eliminación de tejidos de cualquier parte de los genitales femeninos por razones culturales, religiosas o de otra índole que no sean médicas. La circuncisión, ablación o mutilación femenina se efectúa para garantizar la virginidad de las chicas y disminuir, atenuar o reprimir su deseo sexual, con el fin de evitar tentaciones que impedirían que llegaran vírgenes al matrimonio. En este marco cultural, por el hecho de no poder mostrar la prueba de su virginidad, la mujer en algunos países, no en todos los países árabes, puede ser repudiada, rechazada o devuelta al hogar paterno la misma noche de bodas, con la consiguiente vergüenza para ella y para sus familias. La escritora Nawal Saadawi habla específicamente de esto en una de sus obras, La cara desnuda de la mujer árabe. Dice: para la sociedad árabe en general, el himen, o la membrana de virginidad, como se llama en árabe, sigue siendo la parte más importante y que más hay que cuidar del cuerpo de una mujer. Es más valioso incluso que un ojo, un brazo o una pierna. Si una chica pierde un ojo, su familia no se afligirá tanto como si pierde su virginidad. De hecho, que pierda la vida es una catástrofe menor que si pierde el himen. Entonces, esto nos lleva a hablar un poco del honor y de la violencia, los famosos crímenes de honor. En las sociedades patriarcales, el honor no es cuestión individual, que caracterice a cada persona y dependa de su modo de vida, sus principios y sus actitudes, sino que adquiere una dimensión colectiva que se extiende a toda la familia, a todo el clan, a toda la tribu, y se verán afectados por el comportamiento de cada uno de sus miembros. Frecuentemente, en estos contextos, las pautas de conducta de las que depende el honor del clan se sujetan exclusivamente al comportamiento de las mujeres. La virginidad femenina no es propiedad de los hombres, primero pertenece al padre, luego pertenece al marido. Por ello, hay que velar siempre por mantenerlo intacto antes del matrimonio, que es el marco legal donde una puede perder su virginidad. En caso contrario, se provoca el deshonor de la familia. El único modo de recuperarlo es castigando a la chica, expulsándola del clan o matándola sin más. Estos códigos en algunos países se aplican también a las chicas que se niegan a contraer matrimonio. Siempre hablamos de que esto no es frecuente en todos los países, sino en algunos países e incluso en el mismo país, alguna tribu, algún clan. Y entonces las chicas no se escapan tampoco, las chicas embarazadas fuera del matrimonio, o incluso las víctimas de un incesto o una violación, extendiéndose el castigo a las casadas si existe la menor sospecha de que han podido cometer algún adulterio. En definitiva, los llamados crímenes de honor es mantener la autoridad masculina por encima del derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma sobre su vida sexual, divorcio, matrimonio. Esta violencia tiene origen en que el hombre siempre se cree con el derecho de corregir la conducta de las mujeres para someterlas a su propia voluntad. Sea insultar, pegar, ignorar y matar. En el sistema patriarcal, el hombre es el pilar. El concepto de pegar tiene origen en el versículo 4 del Corán,
que incluyendo un verbo polisémico, da lugar a muchas interpretaciones más allá de cualquier vejación, desde luego, y maltrato. Las sociedades patriarcales han visto en este versículo una fuente irrefutable que otorga derecho al marido a golpear a su esposa para que ésta le obedezca como él quiere. Siendo así, no solo la aplican los maridos, sino que cualquier hombre, padre, tío, hermano, tiene derecho a corregir la conducta de las mujeres, generando unas pautas continuadas de maltrato físico y psicológico. Y por si fuera poco, en muchos países las mujeres sufren acoso sexual. Egipto, por ejemplo, actualmente, después de las revueltas árabes, es un país bastante inhóspito en este sentido. Las calles son desde hace unos años testigo mudo de acoso sistemático a las mujeres, provocaciones diversas e incluso violaciones. Entonces, llegados a este punto, estamos ante una realidad bastante dura, pero que da lugar a que se desarrollen identidades distintas. No sale solo una identidad de una mujer árabe de todo lo que acabamos de decir. Unas, sobrepasadas por la resignación, se convierten en cómplices del sistema patriarcal, sumisas ante una identidad que se ha ido acumulando y consolidando a través de las generaciones, analfabetas o no, se sostienen en el discurso religioso y en las normas culturales y sociales para seguir dentro del sistema patriarcal. Están atrapadas en él y viven a través de los varones de su familia, padre, hermano, esposo, futuro esposo. Otras luchan por sus derechos y sus trayectorias, y terceras por sus derechos y los derechos de otras mujeres. En general, para que eso pase hace falta mucho valor y mucha confianza. Quería hablar de poner algunas figuras femeninas para ver la otra cara de la mujer árabe, que no solo son mujeres sumisas o subordinadas, sino que también hay otro tipo de mujeres que luchan por sus sueños, por tener un trabajo, por tener una vida normal, y he elegido algunos modelos de varios países árabes. Entonces, para cambiar un poco de dirección y romper con el modelo tradicional requerido, es fundamental la toma de conciencia. Una tarea que no es fácil en estas sociedades, ya que frecuentemente el sistema ejerce tal presión que apenas deja a las mujeres ver lo que hay más allá. Pero cuando se produce esto, empieza la metamorfosis. Se emprende el camino hacia el autodescubrimiento y hacia la construcción de una identidad propia que se sale de la colectiva impuesta. Un camino bastante largo y lleno de obstáculos y trabas que incluye romper con lo establecido a través de la afiliación intelectual, moral, espiritual que las mujeres se van creando. Empieza entonces la disolución de las ataduras familiares y sociales, la emancipación y la libertad del yo colectivo, la liberación, del yo colectivo, para reconstruir uno más propio y más personal. Este es el caso de muchas mujeres intelectuales e instruidas que se han dejado guiar por su intuición, por su formación, por la ciencia, por la investigación en diferentes campos para llegar a entender y eliminar la discriminación sexual. Entonces, cuando existe la determinación de emprender la búsqueda hacia el interior, se abren muchas puertas y se abarcan campos multidisciplinarios que servirán de base para alcanzar los resultados posteriores. Desde el escepticismo se cuestiona todo, se lee, se relee la historia común, se analizan las costumbres, se aprende a aceptar y a valorar las demás alternativas existentes y escondidas. El autodescubrimiento conlleva la necesidad de que las mujeres sean ellas mismas, no lo que los demás quieren que sean. De acuerdo con esta perspectiva, el yo femenino busca reconstruirse fuera del orden patriarcal. Las mujeres emancipadas servirán así de guía para otras que carecen de fuerza, voluntad, predeterminación para transformar su entorno. Sin embargo, deben sobrevivir en una sociedad llena de contradicciones, dominan perfectamente la retórica de la igualdad,
independencia económica, derecho a participar, derecho a elegir, pero en realidad el día a día viven los contrastes entre la teoría y la práctica. Y aquí pues tenemos a la primera figura que he elegido para empezar. Esta es Rania al-Abdallah, que es reina consorte de Jordania. Es la esposa del rey de Jordania, Abdallah II. Ella obtuvo un grado en administración de American University y después de su graduación trabajó en Citigroup para la compañía Apple en la capital jordana. Desempeña una serie de actividades centrándose en los derechos de la mujer y de los niños y representa a Jordania visitas oficiales y eventos fuera del país. Es bastante activa socialmente, participa en muchos congresos nacionales e internacionales, concede entrevistas y ha realizado muchas apariciones públicas, entre ellas en el programa americano de Oprah Winfrey, donde habló de las ideas equivocadas sobre el Islam y de la mujer en esa religión. Salma Ben Neni es la princesa consorte de Marruecos desde 2002. Ella ha sido la primera esposa de un soberano marroquí presentada en público ante los medios de comunicación y desempeña un papel bastante importante tanto dentro como fuera de Marruecos, y es ingeniera del Estado, ingeniería informática. Después de graduarse también trabajó como ingeniera en servicios de la comunicación en una de las compañías más grandes de Marruecos, además de representar al rey fuera de Marruecos. Es embajadora de Buena Voluntad de la Organización Mundial de la Salud. Se ha centrado en la lucha contra el cáncer a través de una asociación que lleva su mismo nombre, el de Selma, y con su presencia en el extranjero contribuye a romper un poco con los estereotipos sobre Marruecos y sobre las mujeres árabes. Tenemos otra que quizá está en una cara más visible. Sheikha Mujza bint Nasser es presidenta de Qatar Foundation. Es una de las 3 esposas del ex emir de Qatar, madre de 7 hijos. Uno de ellos es el actual emir de Qatar, Tamim Al-Thani. Graduada en Sociología por la Universidad de Qatar. Ha participado activamente en la educación y la reforma social de su país en los últimos años. Aparte de presidir la Fundación Qatarí para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo de la Comunidad, es también presidenta del Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, una institución gubernamental con el fin de fortalecer el papel de la familia en la sociedad. Es también vicepresidenta del Supremo Consejo de Educación, que supervisa una reforma completa del sistema educativo qatarí. Otra figura bastante potente y poderosa es la de la Sheikha Lubna Khalid Al-Qasimi. Ella es ministra de Tolerancia en el gobierno de Emiratos Árabes Unidos desde febrero de 2016. El Ministerio de Tolerancia es un nuevo ministerio que sirve supuestamente para promocionar los valores de la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos de Emiratos Árabes Unidos. Es licenciada en Ciencias de la Computación por la Universidad de California. Se unió al gobierno qatarí en el año 2000, como ministra de Economía y Planificación y fue la primera mujer en asumir este puesto en Emiratos Árabes. También ejerció de ministra de Comercio Exterior en 2004 y ministra de Desarrollo y Cooperación Internacional en 2013. Tiene otra compañera que es ministra de la Felicidad, que eso también es un nuevo ministerio que han puesto en Emiratos Árabes Unidos, que se llama Abud Al-Romi. Supuestamente es un ministerio que se dedica a crear el bienestar, el bien y la satisfacción social en Emiratos Árabes. Y saliendo un poquito de las cortes reales y eso, llevamos a la embajadora de Yemen. Embajadora de Yemen en Holanda, Sahar Ghanim.
licenciada en Ingeniería Informática por la Universidad de Jordania. Es embajadora de Yemen en Holanda desde septiembre del año pasado. Desempeñó varios cargos en el gobierno de su país antes de ser elegida embajadora como directora, por ejemplo, del Departamento de la Sociedad Civil y Derechos Humanos en el Consejo de Ministros. Perdón, esta es Sahara Ali, me he equivocado. Y esta es Tawakkul Karman. Esta es la embajadora de Yemen en Holanda. Y esta es Tawakkul Karman. Esta es la premio Nobel de la Paz 2011. Ella es periodista, política y activista yemení por la defensa de los derechos humanos. Es una personalidad política del Partido Islámico Congregación Yemení por la Reforma. Se convirtió en el rostro internacional de los levantamientos yemeníes en 2011 y muchos la llamaron la madre de la revolución yemení. Es coganadora del premio Nobel, convirtiéndose así en la primera yemení, la primera árabe en ganar un Nobel. Lo compartió con dos mujeres liberianas, Leima Roberta y Ellen Johnson. Por su batalla no violenta a favor de la seguridad de las mujeres y de su pleno derecho en la participación de la construcción de la paz. Nabila Mounib es de Marruecos, secretaria general del Partido Socialista Unificado desde 2012. Es profesora doctora en endocrinología, investigadora en la Universidad de Hassan II. Es la primera mujer elegida para dirigir un partido político en Marruecos. Está volcada en el cambio social y político y luchadora también por los derechos humanos. Tiene otra homóloga en Argelia, Louisa Hannoun, que es secretaria general del Partido de Trabajadores desde 2003. Un partido de izquierdas, de ideas laicas y un firme opositor al gobierno de política islamista. En 2004 se convirtió en la segunda mujer de un país árabe y musulmán en postularse a las elecciones presidenciales de Argelia. La atleta marroquí Nawal El Moutawakkil es la primera en ganar una medalla de oro de los 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84. La primera mujer de un país musulmán que gana una medalla olímpica. Se retiró en el 87 y se dedicó a utilizar su imagen para promocionar el desarrollo de la mujer en el deporte, especialmente en los países islámicos, hasta ocupar en 2007 el cargo de ministra de Deporte y Juventud en Marruecos. Elegido del mundo de la música dos divas del mundo árabe, que es Kulthum y Fairuz. La primera, Kulthum, fue la cantante más conocida y reverenciada en el mundo árabe, un auténtico fenómeno social en los años 50 y 60. Sus álbumes figuran entre los más vendidos en todo el mundo árabe. Se le conoció como la señora de la canción árabe, Sayyidatuna al-Arabi, y como astro de Oriente, Kawkab al-Sharq. Su voz acompañó a los árabes en la gran ilusión colectiva del renacimiento del mundo árabe tras la etapa colonial, el auge del panarabismo, la revolución egipcia, la nacionalización del canal de Suez, la unidad árabe, las reformas sociales, la lucha contra Israel, etcétera, etcétera. Su desaparición, poco después de la muerte de Nasser, marcó definitivamente el fin de una época. Quería poner un poquito para saber cómo suena su voz.
sus canciones realmente duraban 40 minutos, 50 minutos y tenía siempre las salas llenas, las salas gigantes llenas y la gente siempre acudía a escucharla. También he elegido otra, una cantante libanesa querida, es la cantante viva más destacada y querida en el mundo árabe. Su carrera se extiende desde 1945 hasta la actualidad. Ella posee un repertorio de alrededor de 1500 canciones y se han otorgado prestigiosos premios y títulos a través de los años. Posee un estilo innovador que va desde las tradicionales canciones y poéticas árabes a capella hasta una forma muy refinada de la mezcla de ritmos occidentales y orientales. Vamos a escuchar una muestra. Entonces, el último nombre del que voy a hablar es una escritora, médica, activista, política, Nawal El-Saadawi. Es la voz de muchas mujeres. Hablaré un poquito de ella, de sus ideas, y eso no me servirá también para concluir. Nawal es una de las feministas más importantes de su generación. Impulsada desde muy joven por una gran vocación literaria, puso su talento narrativo al servicio de la sociedad y especialmente a la causa feminista. El primer texto que escribió fue una carta a Dios, a los 5 años. Ella explica que quería indagar un poco sobre su justicia. Se dirigió a él para quejarse de las numerosas arbitrariedades que veía a su alrededor. De la discriminación que observaba en su propia casa, donde los chicos y las chicas eran tratados de diferente modo. Y si la injusticia la empujó a escribir, el dolor reforzó su talento. En sus textos sostiene que la discriminación sexual nunca llegará a buen puerto si el hombre no se libera de sus privilegios y la mujer de su esclavitud, y que la ideología de una persona no obedece a causas biológicas, sino a referencias culturales que se han ido construyendo históricamente. Es la sociedad la que coloca a mujeres y hombres en una zona de subordinación o de poder, a partir de hechos supuestamente naturales o biológicos. Nawal El-Saadawi mantiene que para combatir la sexualidad, la discriminación sexual, la desigualdad sexual, es necesario disociar al hombre de la masculinidad patriarcal, en tanto que el sistema de pensamiento y forma de vida, desbancando el poder, el dominio y la fuerza que se asocian a ese modelo de virilidad. Paralelamente, es preciso eliminar las cadenas de esclavitud en las que se han visto envueltas las mujeres desde siglos, cadenas que han servido para perpetuar su sometimiento. Ubicadas en el cuarto oscuro, en un segundo plano, transmiten su propia discriminación a sus hijas, a las que enseñan que deben ser obedientes, dependientes, mientras inculcan a sus hijos la necesidad de dominar a las mujeres y ejercer el poder sobre ellas. Partiendo de estas consideraciones básicas, Nawal sitúa el estudio de las causas de la discriminación femenina en una área multidisciplinar. Considera que es una cuestión política directamente relacionada con el sistema patriarcal, las castas, las religiones, el racismo, el colonialismo y el militarismo, a la par que es también una cuestión social, económica y ética que se produce a escala local, regional, nacional y mundial. Por esta razón, pide que se tengan en cuenta estos elementos para entender el problema
ya que el paso de las antiguas civilizaciones matriarcales a las civilizaciones patriarcales clasistas tuvo un peso decisivo a la hora de configurar una sociedad marcada por la discriminación sexual, donde todo está en contra de las mujeres. Nawal ha investigado y ha escrito sobre muchos campos y ha publicado libros con sólidas bases científicas, novelas basadas en hechos sociológicos, novelas con contenido autobiográfico y sus propias memorias. En su obra pretende descomponer lo establecido para reconstruirlo sobre bases más sólidas, solidarias y equitativas. Sostiene que en los países musulmanes la revolución tiene que venir desde dentro, dar un vuelco a los sistemas de gobierno y fomentar una independencia verdadera respecto a los grandes dirigentes mundiales, combatiendo sin tregua el fundamentalismo. Exige una revolución total que implique una transformación del lenguaje, ya que a menudo se utiliza la lengua colonial, y se elimine también el concepto de obediencia que anula la mente. Dice: copiamos y no pensamos. Los sistemas culturales y los programas educativos en los países árabes copian y no crean. Nuestro pueblo recibe una enseñanza peor que la ignorancia. Hablamos de la ignorancia de los titulados. Los profesores universitarios enseñan mal a sus estudiantes, les enseñan cosas falsas, erróneas. Los maestros y los profesores enseñan mal a los niños y niñas, porque ellos no han entendido bien lo que se les ha enseñado. Los maestros de religión enseñan a la sociedad cosas que ellos mismos han entendido mal e inducen al error. Es muy importante la educación de los niños desde una edad muy temprana. Educar, jugar y enseñar a crear y a imaginar. En las sociedades árabes se enseña a seguir y no a pensar. Nawal Saadawi, desde la propia subjetividad, habló en un programa de radio y dijo estas palabras a las que me sumo y ya concluyó. No puedo ser feliz en un hogar en el que mi marido me miente. No puedo ser feliz si mi niña ve cómo tratan de manera distinta a chicos y chicas en el cole. No puedo ser feliz a menos que sienta justicia alrededor. Hay una gran conexión entre la felicidad y la justicia. Cuando veo que se respetan mis derechos en mi propio hogar, en mi trabajo, en mi profesión, en mi país, que se respeta mi dignidad y vivo con gente que no me miente, ni me toma el pelo, ni me cree estúpida, siento felicidad. La felicidad, la justicia, la dignidad y la libertad van de la mano. Muchas gracias.